Lo típico, estás estudiando ahí los exámenes, te metes un segundillo a internet para desconectar y... Bueno, vale, pero no te líes, que mañana hay finales. ¿Has visto esto? Es un Pikachu sorprendido. Porque no es sorprendente, lo pillas, ¿no? ¿Cómo puede ser que lleve tanto tiempo simplemente viendo memes? ¿Y por qué no puedo dejar de verlos? ¿Qué es lo que los hace tan adictivos? Y lo más importante, ¿por qué no puedo dejar de compartirlos? ¿Quieres saber por qué? Pues quédate y te lo cuento. Bueno, creo que ya a estas alturas de la vida no hay nadie que no sepa qué es un meme. Pero bueno, por si queda algún despistado, muy despistado, vamos a intentar encontrar una definición. Ponemos qué es un meme en YouTube y bueno, aparece una gran experta y nos lo explica. Un meme de internet es una foto, un dibujo o incluso una frase que se utiliza para transmitir una idea rápidamente y de forma concisa. Ni yo misma lo hubiese explicado mejor. Meme viene de la palabra griega mimema, que quiere decir algo que se imita. Aplicado a internet sería algo que se propaga y se imita tanto que se convierte parte de la propia lengua de internet. Por ejemplo, seguro que conoces esa foto de librería del chico y la chica que van caminando y el chico se da la vuelta, ¿no? A partir de esa foto se hicieron millones de memes. Todos son iguales, pero diferentes, cada una contando una cosa distinta. Esa es la clave. Pero antes de seguir, hay que homenajear un poco el pasado de los memes. ¿Sabrías decir, por ejemplo, cuál fue el primero? A lo mejor se te viene a la mente algo como el "Oh, really?". A lo mejor si remontamos un poquito más, conoces el GIF del Ooga Chaka Baby. ¿Te suena? Ooga Chaka, ooga, ooga, ooga. Pues fue creado en 1996 por Character Studio, que querían mostrar un poco de qué iba su software. Y bueno, sí, les fue muy bien, pero eso no les dio el honor de ser el primer meme de este estilo. Ahora te voy a dar un dato que seguro que no sabes. Resulta que el primer meme seguramente sea más mayor que yo, más mayor que tú y cualquiera que pueda estar viendo este vídeo. Tiene 97 años. ¡Boom! Y es este. Esta imagen representa cómo crees que sales en las fotos versus cómo realmente sales. Y fue publicada en 1921 en la revista Judge. A mí la verdad es que se me ocurren unas cuantas variaciones que se podrían hacer con este meme. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ve mi crush? El meme que más me gusta ahora mismo es el de ¿Quieres? A mí el meme que más me gusta son una saga que hay de el muñeco de la rana Gustavo haciendo cosas. Con animales me encantan. Y el hecho de que incorpore algo humano, un animal, tiene mucha más gracia. A ver, que un meme no es simplemente una imagen acompañada de un texto ingenioso, va mucho más allá de eso. Para entenderlo, vamos a hablar un poco de Richard Dawkins, que fue uno de los primeros en realmente analizar todo esto. Richard es un divulgador científico que escribió un libro llamado The Selfish Gene. Y no te creas que esto lo escribió por ver unos cuantos lolcats y dijo, ¡oh, vamos a escribirlo! Pues no, este libro es de 1976 y Richard es este señor de aquí. Aparte de tener una corbata de pelícanos muy chula, por cierto, también tiene una teoría sobre los memes diciendo que es una unidad de transmisión cultural o de imitación. Es decir, que un meme es una idea o un concepto que se viraliza de forma imparable y que es replicable infinitas veces. No tiene por qué ser una imagen, una foto, un dibujo ni un garabato. Podría ser un vídeo. O más bien un vídeo que sigue un patrón determinado. ¿Os acordáis del Harlem Shake? Pues sí, esto también es un meme. ¿Por qué? Porque ha establecido unos patrones de cómo debe ser. Y esto se puede imitar. Y a partir de aquí no hubo colegio, instituto, facultad, comisaría de policía, hospital, empresa, cualquier sitio que no hubiese hecho su propia versión. La clave de un buen meme es que sea reinterpretable y por lo tanto imitable una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Esta ranita tiene 1 millón de versiones, cada cosa refiriéndose a distintas situaciones de la vida que pudieses encontrar. A Sad Frog, a Smug Frog, a Pupu Pepe, a Angry Pepe. Hasta las celebrities tienen su propia versión de Pepe the Frog. Tenemos a la Nicki Minaj Pepe, al Donald Trump Pepe. Incluso Katy Perry tiene una versión que ella misma tuiteó. Como habrás comprobado, los memes no tienen por qué ser estéticamente bonitos. De hecho, muchos de los más populares no lo son. Ojo, pero...
Joder, no me troleéis. ¿En serio Poker Face y el troll? ¿No te has dejado nada más en el 2010? De hecho, si te fijas, casi todos están hechos con letras que parecen que está hecho con el word art, cosa que cualquier diseñador vería y querría arrancarse los ojos. Count and see. Bueno, a no ser que les guste la antimoda. Si lo piensas, tiene mucho sentido. Gran parte de lo que hace un meme es que esté hecho por la gente y que pueda ser replicado por cualquiera sin que necesite un gran dominio ni de diseño, ni de Photoshop, ni de absolutamente nada. En resumen, que sea fácil de replicar y de hacer nuestra propia versión. Yo a veces utilizo las herramientas de collage o de edición de fotos para hacer no mi propio meme como tal, no original, pero sí un meme hecho a partir de otro meme. Y es que en hacer un meme no tienes por qué tardar muchísimo tiempo. Puedes hacerlo en 30 segundos o con un meme generator o directamente desde los stories de Instagram, así retocando unas cuantas cosas. ¡Hala! A hincharse a likes. Otra razón por la que no podemos dejar de compartir memes es porque son chistes fáciles. A ver, no quiero decir que no sean graciosos ni que no se hagan de forma creativa, pero al fin y al cabo son cosas muy visuales, muy sencillas, que hacen que todo el mundo lo entienda. Pero la brevedad y la sencillez no es todo. Hace falta una cosa más, que es el contexto. Si no entiendes el contexto, no entiendes el meme. Tiene que tener referencias culturales que las personas de mi generación lo puedan entender. Cuando un meme ves que pillas la referencia y ves que te hace gracia, es el momento adecuado para compartirlo con cualquier persona. ¿Contexto? ¿Qué contexto? Veamos un ejemplo. ¿A ti te hace gracia este meme? Meh. Para entender este meme necesitas su contexto y necesitas entender qué es Choppergate. Resulta que la parlamentaria australiana Browning Bishop hizo unos gastos desorbitados con dinero público y de ahí salieron muchos memes de Browning Bishop llevando a pasear a su perro, o yendo a por el autobús o haciendo la compra, que el helicóptero es la parlamentaria porque hace las cosas en helicóptero. Claro, ahora lo pillo. Y esto nos lleva a una de las grandes claves. Un meme nos hace formar parte del grupo. Para que me entiendas, seguro que tú y tus amigos tenéis una broma interna que os hace muchísima gracia, que seguramente haya nacido de la forma más espontánea. Esa broma o frase hace que te sientas parte del grupo y tú la repites una y otra vez en situaciones completamente diversas. Eso es un meme. Y este grupo puede ser más o menos grande. Puede ser un pequeño grupo otaku, gente afín a una ideología política, o puede ser toda España. Por eso cada vez que tú compartes tu propia versión del Pikachu sorprendido o dices ¡qué rabia! ¡Qué rollo! Te sientes parte del grupo. En mi grupo de amigos decimos que la vida es un meme y siempre intentamos ver el aspecto positivo. Y por eso también, cuantos más retweets tengas, más likes tengas, pues se podría entender que estás siendo como más líder dentro del grupo. Por eso sienta tan bien. No te olvides de que si estás viendo esto desde la página web de Place, tenemos un montón de contenido más que te gustará. Y si nos estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte y de darnos un like. ¿Qué por qué? Pues por esto. Nos queda un poco de práctica en los memes, no pasa nada. Por cierto, dejadme abajo cuál es tu meme favorito. Necesito saberlo. ¡Hasta la próxima! ¡Qué rabia!